Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Exclusive Muebles. En esta semana os traemos un mueble clásico muy bonito y con una problemática con la cual muchos seguro que os sentís identificados. A casi todos nos ha pasado o conocemos a alguien a quien se le ha puesto blanco el barniz de los muebles de madera. Le han salido manchas blanquecinas, algunas muy exageradas como en este caso, otras más discretas. El tema en este vídeo os vamos a enseñar cómo lo hemos solucionado y ya de paso os enseñamos cómo le damos un aire mucho más moderno a este mueble tan clásico. Este es el estado general en el que llegó este mueble al taller. El cajón superior está desvinculado y desmontado y por todo el exterior del mueble el barniz está quemado. Estas manchas blancas que veis aparecen cuando se daña el barniz por el calor. Suele pasar sobre todo por la luz del sol directa. Es muy probable que este mueble estuviera ubicado en un sitio muy soleado donde le daba la luz del sol o por lo menos le daba el calor. Esto hace que el barniz se queme y que salgan estas manchas con tono blanco. También es algo común en las tapas de las mesas en las que se les apoya algo, un plato caliente o una olla caliente. La solución depende. Si la mancha es algo pequeña, en el mercado hay recuperadores de barniz que son más o menos efectivos. Cuando el daño es tan extenso como en este caso, la única solución es eliminar todo el acabado antiguo para eliminar la mancha. Lo primero que hacemos de esta renovación es volver a encolar las zonas que están dañadas. No es mucho, es este cajón y por la parte inferior también hay una de las patas que también necesita encolado. Utilizamos cola blanca o cola de carpintero, lo sujetamos con unos gatos o unos sargentos, dejamos secar muy bien y esta parte estaría concluida. Ojalá todo lo demás fuera así de fácil y sencillo. A continuación hemos removido los tiradores que tenía, los vamos a mantener, los limpiaremos, los puliremos y los volveremos a colocar. Son unos tiradores clásicos, pero están todos bien conservados y además cuando se les saque brillo quedarán bastante bonitos. Los quitamos todos y los guardamos para limpiar más adelante. Una vez sacados los tiradores, podemos pasar a quitar el barniz antiguo. Es tarea bastante más complicada. Inicialmente vamos a utilizar decapante. El decapante va a levantar por lo menos las capas superficiales de barniz. Tener en cuenta que estos muebles con este tipo de acabado suelen tener muchísimas capas de barniz. Además suele ser barniz de poliuretano, o sea que es un barniz bastante resistente que no va a salir con facilidad. Primero, decapante, dejamos actuar, veréis que enseguida empiezan a levantar las capas superiores de barniz. Luego hay dos opciones, seguir aplicando decapante o ya una vez hay menos capas de barniz ya pasar a utilizar la lijadora. Nosotros hemos hecho un poquito de las dos cosas, hay partes donde hemos aplicado varias veces decapante y las zonas lisas, como puede ser por ejemplo este cajón donde podíamos meter la lijadora sin ningún problema, hemos utilizado luego la lijadora. Es un poquito gusto personal y también hay que adaptarse a la forma del mueble. Hay zonas donde es imposible lijar con la lijadora eléctrica. Entonces seguramente compense aplicar decapante tantas veces como haga falta.
Aquí os enseño con más detalle cómo trabajamos el cajón superior, que es un cajón que es curvo, con lo cual supone una dificultad añadida. No se puede meter la espátula y rascar, como hemos hecho en las superficies lisas para eliminar los restos de decapante, y tampoco vamos a poder meter la lijadora y lijar normalmente. Hay que adaptarse siempre a la forma. Aparte, aquí también hay que añadir que queremos mantener la marquetería. Este dibujo que tiene en el centro es marquetería. Vamos a intentar mantenerla. Es verdad que tiene algunas zonas donde ya está un poco dañada, pero haremos lo posible para poder mantenerla, tanto aquí en este cajón como en la parte inferior del mueble, que tiene otro friso de marquetería que también queremos que se vea. Para las zonas lisas como la tapa o el frente de los demás cajones, el trabajo ha sido más sencillo. Básicamente decapante, 2 veces hemos aplicado decapante y ya para eliminar lo demás a base de lija. Empezamos por una lija de grano 60 y subiremos gradualmente para terminar lijando cuando ya se ha eliminado todo el acabado con una lija de 180. Esto dejaría la superficie completamente limpia de barnices, de tintes y preparada ya para el acabado final. Y quiero que tengáis presente que el trabajo de eliminar un barniz antiguo, y más un barniz de estas características, un poliuretano muy brillante con muchas capas, es un trabajo complejo y demorado. Aquí os lo pongo rápido y muy resumidamente, pero en realidad lo que aquí se ve en pocos minutos es un trabajo de muchas horas, independientemente de la técnica que se elija. Tanto si se aplica decapante, que hay que aplicar varias capas de decapante y luego rascar muy bien, o si se utiliza lija, hay que lijar durante muchas horas hasta conseguir eliminarlo por completo. Además, hay que considerar que muchas veces no es solo el barniz, debajo del barniz hay un tinte, y si se quiere ir a una madera natural, ese tinte también hay que eliminarlo. Y así por último también os quiero recalcar un aspecto. Hay que tener siempre en cuenta los materiales de los que está fabricado el mueble. Si es un mueble de madera maciza, es todo mucho más fácil. Se puede utilizar lijadora eléctrica, un grano de lija grueso y a altas revoluciones. Esto va a agilizar bastante el trabajo. Pero por el contrario, si nos encontramos con un mueble chapado, que son la mayoría, las dificultades aumentan, porque no se debe utilizar una lija muy gruesa y hay que tener vigiladas las revoluciones de la máquina, porque si no, cuando llegamos a esta etapa que veis aquí, en la que ya queda poco barniz y ya se ve la chapa de madera, es muy fácil que nos pasemos y comamos la chapa. Una vez está dañada la chapa, tiene muy mala solución, entonces hay que ir con sumo cuidado en este momento. Después de eliminar por completo el barniz y con la superficie lijada con un grano fino, con grano 180, hemos visto que en algunas zonas hay manchas de tinte que no se han ido y ya no podemos lijar más, que si no nos comemos la chapa. Para intentar eliminar esas manchas y intentar unificar un poco el tono, vamos a utilizar ácido oxálico. El ácido lo utilizamos para remover manchas, no para aclarar la madera. Quiero que lo tengáis en cuenta. Para aclarar la madera hay otros productos que se pueden utilizar que son más efectivos. Aparte, también siempre hay que tener en cuenta que la madera, cuando es oscura, como en este caso que es una chapa de nogal,
se puede aclarar un poco, pero es imposible conseguir que esa madera se vea igual de clara que una madera de roble. Hay que considerar que no todas las maderas se pueden lavar y dar el efecto ese de madera lavada, a menos que se utilice pintura, claro está, pero aclarar el tono natural de la madera, muchos tonos por debajo, eso es prácticamente imposible, por lo menos sin pintarla o sin dañarla. Aquí en este caso lo que queremos es eso, queremos unificar el tono. Para eso le aplicamos el ácido oxálico y lo dejamos actuar. Cuando lo removamos veremos que la madera está ligeramente más clarita, pero sobre todo se habrán ido los restos de tinte que quedaban sobre la superficie. Hemos dejado que el ácido actuara durante unos minutos. Se nota que este trabajo lo hicimos en verano porque enseguida se secó. Habremos esperado media hora, 45 minutos. Está completamente seco. No hace falta dejar secar del todo. Se puede eliminar antes. Lo importante es eso. Siempre que se utilice ácido oxálico, es importantísimo luego eliminar muy bien todos los restos. Hay que lavar muy bien la pieza. De todas formas, si miráis en el canal, hay un vídeo dedicado exclusivamente al ácido oxálico, cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. En este caso, ha eliminado bastante la mancha, el tono está mucho más uniforme, pero como podéis ver, la madera sigue siendo una madera oscura. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se seque muy bien, aunque al tacto y aparentemente a la vista se vaya a secar bastante rápido, es recomendable esperar unas cuantas horas para garantizar que el producto que se vaya a aplicar a continuación, que en este caso va a ser el tapaporos, adhiera bien sobre la superficie. Recomendable esperar de un día para el otro unas cuantas horas para que esté bien seco. Y mientras se seca, damos por otro lado. La estructura del mueble no la hemos lijado del todo, no le hemos quitado el barniz. Motivo, la vamos a pintar. Aquí en este caso el procedimiento es distinto. Vamos a pasar con la lija, pero en este caso con grano medio, una lija de 120, 150. El objetivo aquí es únicamente eliminar el brillo y facilitar la adherencia de la pintura. Y para terminar vamos a utilizar alcohol de limpieza para limpiar muy bien toda la pieza, mejor las partes que van pintadas. Esto va a eliminar restos de polvo y también restos de suciedad. Aparte, como veis, la madera se queda como blanquecina. Es pena que en el vídeo no podáis sentir el tacto, pero os comento que el tacto es ligeramente áspero, ya no resbala la madera o mejor el barniz. Esto va a facilitar mucho la adherencia de la imprimación, que se va a hacer el siguiente paso. Para imprimir vamos a utilizar como habitualmente imprimación antitaninos, que en este caso tratándose de chapa de nogal es muy recomendable, y vamos a aplicar una mano. Esperaremos a que se seque. Si vemos que salen manchas daremos segunda mano, si no pues ya pasaríamos a pintar. Finalmente con una mano de imprimación fue suficiente, no han salido manchas, así que podemos pasar a pintar. Antes pasamos con una lija muy finita, lija de 240 sobre toda la superficie para garantizar de que está completamente lisa. Para pintar vamos a utilizar un rodillo para las superficies lisas, una brocha más pequeña para las zonas donde nos llegamos con el rodillo y vamos a utilizar también pulverizador con agua. No sé si ya os lo dije, este mueble es del verano pasado, con lo cual hacía bastante calor. Este es el tono que vamos a utilizar, que es el Vintage Cream. Es un tono cremita muy bonito, hará un contraste muy bonito con la madera de nogal.
Como podéis observar, este tono tiene muy buena cobertura, con solo una pasada queda prácticamente todo pintado. Aún así daremos 2 manos de pintura, pasando siempre con lija entre mano y mano. Y luego daremos tercera mano con una mezcla de pintura y barniz al 50%. Esta última mano de mezcla de pintura con barniz se aplica de la misma forma que la pintura normal, brocha para zonas pequeñas y el rodillo para las zonas lisas y grandes. Con esto vamos a conseguir un acabado súper liso, va a ser como un efecto lacado, pero con el tono súper mate que da la pintura a la tiza. Y ya por último, para concluir lo que es la parte de pintura, nos falta barnizar. Un par de manos de barniz en color mate. En este caso el barniz se aplicará con esponja. Es una superficie muy grande, muy lisa y la esponja va perfecto. Se aplica de forma rápida con una capa fina y aparte no deja marcas. Esta parte que ves aquí tapada con papel es el tapete del escritorio, que tiene el típico tapete de cuero. Está bien conservado, así que lo hemos tapado, luego lo limpiaremos y lo vamos a mantener. En realidad en el vídeo esta parte del mueble apenas se ha visto, pero sigue el mismo patrón que en el exterior. Toda la parte estructural está pintada, mientras que el frente de los cajones los hemos dejado también en madera natural. Una vez tenemos concluido el trabajo de pintura con el mueble ya pintado y barnizado, podemos volver a centrarnos en las tapas. Recordar que las habíamos dejado después de haber lijado con lija fina y aplicado el ácido oxálico. Ahora mismo la tapa está completamente seca, así que lo que vamos a hacer es primero aplicar un producto tapaporos para volver a sellar el poro de la madera. Y a continuación se aplicarían varias manos de barniz incoloro. Utilizaremos poliuretano porque es mucho más resistente y en la tapa pues queremos que tenga esa durabilidad. Mientras el tapaporos se está secando, aprovechamos para probar bien todos los cajones en su sitio. Hemos pintado los laterales. Esto no siempre se puede o se debe de hacer. Cuando vayáis a pintar un mueble y queráis pintar los laterales de los cajones, primero aseguraros de que tienen holgura suficiente, porque os arriesgáis a que después de pintado el cajón no abre o cierre bien y eso sería un problema porque os rozaría toda la pintura. Nosotros siempre aplicamos cera sobre el lateral de los cajones, independientemente de que esté pintado o lo hayamos dejado al natural. Esto facilita su apertura y su cierre, pero si roza porque lo que tiene es poco espacio, la cera no lo va a solucionar del todo. Así que tener ese aspecto en cuenta cuando vayáis a pintar. Y ahora sí llega el momento de empezar a barnizar, pero no sin antes pasar con una lija muy finita para garantizar que toda la superficie está completamente lisa. Hay que tener en cuenta que sobre el barniz todas las imperfecciones se van a notar más. Cualquier motita de polvo, cualquier resto de tapaporos o de pintura se va a notar, aunque vayamos a utilizar un barniz incoloro mate. En el brillante se nota aún más. Pero siempre importante pasar con una lija fina y luego entre mano y mano de barniz también es recomendable hacerlo. Lo único, aquí estamos pasando con una lija de 240 y luego entre mano y mano de barniz solemos pasar con una de 500.
Como podéis observar, este barniz también lo aplicamos utilizando la esponja. Se podría aplicar utilizando el rodillo, pero por ejemplo en esta zona que son los cajones pequeños del interior del secreter, el rodillo aquí no sería práctico, mientras que con la esponja se llega fácilmente a todos los lados. En total vamos a aplicar 3 manos de barniz en el frente de los cajones, mientras que en la tapa aplicaremos el doble. Hay que tener en cuenta que la tapa va a tener mucho más uso y mucho más desgaste que el resto, y más en este caso en concreto que va el mueble colocado en un recibidor, entonces es muy posible que uno vaya a dejar ahí las llaves, el móvil, todos esos objetos que nos desprendemos cuando entramos en casa. Así que queremos que sea lo bastante resistente. Y para concluir este trabajo nos faltan los pequeños detalles. Vamos a pulir los tiradores. Para los que no conocéis, nuestro truco es hervirlos en agua con vinagre durante unos 10-15 minutos y luego frotarlos con un cepillito de dientes y un poco de lavavajillas. Quedan como nuevos, la verdad que quedan espectaculares. Depende también mucho del material. Los que son de bronce y de latón quedan, como os digo, prácticamente como nuevos. Pulimos los tiradores, removemos lo que es la protección del tapete y lo limpiamos, en este caso con agua y un jabón neutro, y ya la renovación estaría prácticamente concluida. Y antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo llegó el mueble a nuestro taller. Lo que más destacaba era sin duda el barniz muy quemado, muy deteriorado que tenía en el frente de los cajones, que por suerte la chapa que había debajo estaba en buenas condiciones. Lo hemos cambiado, le hemos dado una vuelta, sigue siendo un mueble clásico, pero en este caso con un toque muy moderno. Este es el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A nosotros nos encanta el contraste que hace esta pintura clarita con la madera oscura de nogal. Mantener el tapete original creemos que ha sido todo un acierto. ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿Lo hubierais pintado entero? ¿Lo dejaríais así? ¿O quizás todo en madera? Como habitualmente, nos lo decís en los comentarios. También si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Nosotros, por nuestra parte, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.